Ay, mamita, estoy viendo que estás mirando fotos de Sí, El Salvador, parece. sí, es de El Salvador. Y, y me hace pensar de tantas cosas que han pasado. Pero una cosa que fue en un pueblo, tu papá y yo fuimos a este pueblo y no había nada de luz. Entonces tuvimos una lámpara de Coleman y tuvimos el coche también a nuestro lado y con el acordeón íbamos a empezar con el culto. Y cuando de repente una bulla tan fuerte, ¿no? Las campanas estaban sonando, pero fuerte, fuerte. Y entonces a distancia también vimos a unas antorchas y, y estaban acercándose más y más a nosotros. Y qué cosa, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Nunca habíamos visto tan cosa, ¿no? Entonces unas piedras también cayeron alrededor nuestro. No nos tocaba a nosotros, ¿no? Pero al pobre cochecito, sí. Entonces, cuando todo estaba pasando así, de repente a nuestro lado vimos una cerca de espinas y tras de la cerca de espinas unos soldados, la Guardia Nacional. Y ellos entonces vieron lo que estaba por pasar, entonces saltaron la cerca y se pusieron al lado nuestro. Y por supuesto la gente corriendo Claro. atrás, ¿no? Y así el Señor estaba con nosotros, ¿no? Durante todo este tiempo. Qué lindo. Sí. Pasaron los años. Mis padres dejaron de ser misioneros en El Salvador y fueron a Bolivia. Pasaron algunos años en Bolivia. La iglesia allí comenzó a crecer y dentro de ese crecimiento y dentro de las personas que trabajaban estaban los misioneros, los hermanos Hale. Y esta próxima historia que cuenta mi mamá tiene que ver con el hermano Hale. Para mí él siempre era un tío, porque para los niños creciendo todos sus misioneros eran tíos o tías. Así que nuevamente vamos a ver y visitar con mi mamá mientras que ella cuenta de algo que sucedió en Warnes, Bolivia, más o menos por el año 1950. Escuchemos. Estoy mirando, Juanito, a estos fotos de Bolivia. Tantas memorias que tengo. Y mirando también fotos de los hermanos Hale, me acuerdo de cuando él quería tener una obra en Warnes, pero la gente no estaba recibiéndole, ¿no? Porque cuando él pasaba por Warnes en su coche, entonces las piedras vinieron, ¿no? Y malas palabras y fue una cosa que él no sabía qué hacer, ¿no? Pero seguía pasando. Y un día él tenía el pensamiento, bueno, si yo puedo llevar algunos creyentes contratados, entonces yo me paro a la entrada de Warnes y ellos pueden bajarse del coche con los tratados. Entonces yo voy ligero, ¿no? Por Warnes y me voy a parar al otro lado. Entonces mientras ellos pueden dar los tratados a las personas y al final entonces ellos pueden llegar
al coche y podemos volver a Santa Cruz. Entonces había una persona, un hombre, Bruno Frigoli. Él vivía más al norte todavía, ¿no? De Warnes. En pura selva. En la pura selva, eso sí. Entonces, yo creo que el Señor puso en su corazón esta idea, ¿no? De dar al hermano Gel madera para edificar una iglesia en Warnes, porque Bruno tenía una fábrica de madera. Entonces decidió de dárselo sin pagar, ¿no? Sí. Entonces, cuando él se acercó al hermano Gel con la idea, por supuesto, ¿no? El hermano lo aceptó. Entonces, lo edificaron, la iglesia, y la obra fue una obra muy preciosa, ¿no? Me recuerdo del hermano Bruno Frigoli, porque él llegó a ser un misionero primero en Bolivia, después en Perú y creo hasta España. Y la iglesia en Warnes, yo no sé cuál año fue, pero ayudé al hermano Gel a arreglar el techo, que tenía algunas goteras. Pero qué cosa, ¿no? Sí, qué bien. Gracias a Dios.